¿De qué habla el Salmo? Resumamos en una palabra: de un corazón agradecido. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Un corazón agradecido. ¿Quién tiene un corazón agradecido para el Señor? Y todos levantamos la mano. Y cuando lo estamos pasando mal, también levantamos la mano, porque tenemos que dar gracias al Señor siempre, porque esa es su voluntad en Cristo Jesús, dice allá en 1 los Tesalonicenses. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña estas verdades y muchas otras que van dirigiendo nuestra vida, que nos van enseñando el camino, que van moldeando nuestro corazón. Y hoy queremos honrarte, declarando que queremos aprender a ejercitarnos más y más en darte las gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces en Cristo Jesús. Amén. ¿En qué ocasiones estamos agradecidos, contentos, felices? ¿Sí? Cuando conocemos a una chiquilla y nos dice sí, ¿sí? ¿Sí o no? Y queremos contarle a todo el mundo, me dijo sí. O cuando tenemos un gran logro por el cual, por ejemplo, nos esforzamos demasiado y salió, resultó, qué bueno. ¿Y a quién damos las gracias? Nosotros damos las gracias a Dios primeramente y después se lo contamos a todos, ¿sí? Pero la vida en el Señor es una vida de gozo, es una vida en gratitud. No porque siempre nos estén pasando cosas buenas, sino porque todo lo que nos pasa está en la mano de Dios. Y la mano de Dios es poderosa. ¿Y eso qué significa? Que vamos a estar siempre también en su voluntad. ¿Cómo no agradecer eso? Que Dios siempre nos va a llevar, ¿se acuerda que veíamos la vez pasada, de gloria en gloria? Ir moldeando nuestro carácter para ser cada vez más y más como Cristo. Y eso significa cada vez pecar menos, caer menos en tentaciones y ser, o de alguna manera cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó. Probablemente hoy día no estemos tan cerca de eso, o sí, pero el Señor nos va llevando siempre a crecer en su mano y en su poder. Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Por tanto, podemos descansar nuestras vidas, y descansar no significa dormir, sino que confiar en que todo lo que hace Dios es bueno. ¿Qué decía el versículo 5 del Salmo? Porque Jehová es bueno, y siempre es bueno, para siempre su misericordia. Por eso dice, y su verdad por todas las generaciones. Y tenemos ahí tres cosas por las cuales dar gracias a Dios: porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque todo en Dios es siempre verdad. Job, ¿se recuerdan de Job? No lo pasó tan bien. Sin embargo, él dijo, después de que perdió todo, y con lo que él perdió es mucho más de cualquier cosa que nosotros hayamos perdido, y quizás que hayamos perdido en toda nuestra vida. Fue terrible. Y sin embargo dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahí tienes una acción de gracias de parte de Job cuando estaba en el suelo. ¡Wow! Lindo ejemplo para aprender. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, al final, va a decir algo triste. Él estuvo en la cárcel y va a ser sentenciado a muerte. Y dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero, ese pero es espectacular, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cómo estaba el corazón de Pablo? Uno lee al principio y dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, estaba solo. Esa es una condición, pero después dice, sino que todos me desampararon. Y uno dice, estaba triste, estaba deshecho. No, ¿qué dice? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Estaba con gozo en una situación terrible. Terrible a los ojos humanos, quizás, pero ¿qué dijo Pablo también en la carta a los Filipenses? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
gozo y gratitud porque estamos en la mano del Señor, no en ninguna otra parte. ¿Qué dice el Señor? No temas porque yo estoy contigo. ¿No dice eso? ¿Cuándo el Señor está con nosotros? Siempre, nunca deja de estarlo. Las promesas de Dios se cumplen siempre. Nuevamente, ¿podemos confiar en el Señor? Absolutamente, y damos gracias por eso. ¿Quién más que nosotros puede dar tantas gracias a Dios? Nosotros. ¿Por qué? No por nosotros, por lo que Dios hace, por lo que Dios es. Jesús narra una historia en el Evangelio de Lucas acerca de unos 10 leprosos. ¿Recuerdan eso? Que eran 10 leprosos que obviamente estaban separados del pueblo y Jesús los sana desde lejos. Y va a haber un texto que va a decir, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y es interesante cuando uno lee la Escritura, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Dice que volvió ¿cómo? Glorificando a Dios a gran voz. O sea, todo el mundo lo escuchó. ¿Qué cosa? Cómo glorificaba a Dios. Y luego dice, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Un leproso que tenía una condición terrible, dice que adoró a Dios. Y es interesante cómo junta dos cosas acá. Dice, glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué hizo? Le dio gracias. Y vemos cómo el Señor junta dos cosas. Glorificar a Dios dándole gracias. Dar gracias es glorificar a Dios. Y cuando tú glorificas a Dios, das gracias. Las dos cosas van juntas. ¿Sabías eso, no? ¿Aprendemos algo nuevo? Y dice después, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Cómo ve el Señor tu acción de gracias? Que tú le estás dando la gloria a Dios. Por lo tanto, con mayor razón, nuestra vida debe ser una vida de gratitud. Dad gracias al Señor siempre, en todo, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, porque en todo Dios está haciendo todo para su gloria y nosotros damos esa gloria a Dios. Es fácil oírlo, es fácil leerlo, es fácil entenderlo acá, pero en nuestra vida a veces no es tan fácil porque nuestro corazón no está tan enseñado para dar gracias al Señor. Nos cuesta dar gracias y nos molesta, por ejemplo, cuando otros son ingratos con nosotros. Hacemos un acto de amor o de generosidad y ni nos dan las gracias. Incluso a veces nos critican. ¿Y cómo nos sentimos? Nos molestamos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué hizo el Señor por nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él? ¿No murió en una cruz? Y se enojó, ¿no? No. Con el gozo puesto por delante, dice la carta a los Hebreos, sufrió el oprobio. Sin embargo, nosotros no estamos tan dispuestos a eso normalmente y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, sí, yo aún tengo eso en mi corazón, aún no he sido lo suficientemente ejercitado en la gratitud, en dar gracias a Dios. Tenemos que aprender aún a glorificar más al Señor. Tenemos este defecto, es un defecto de la raza humana, ¿sí? Ni hablar de la gente que no conoce al Señor. Es menos agradecida, pero cobra cuando no se les da gracias. Pablo va a hablar de este mismo problema, de este mismo defecto en un problema grande que tenemos, que es el pecado. El pecado nos lleva a este defecto que es por causa del orgullo. Yo merezco que me den las gracias por lo que yo hice. Eso es orgullo. Y este pecado viene, lo habla, por ejemplo, en el texto, en la en la carta a los Romanos, es una sola, en el capítulo 1, eso es, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y después va a decir,
Y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ahí tenemos lo que Dios dice acerca de la obra que Él hace cuando el hombre la rechaza. ¿Por qué la rechaza? Porque no quiere glorificarlo, ni tampoco quiere darle gracias, ni porque Él es Dios, ni por lo que Él hace, sino que se envanecen el hombre en sus razonamientos. Todos los hombres, dice el texto, y sabemos que es así, reconocen que hay un Dios, pero no quieren honrarlo, ni quieren darle gracias, no quieren tener que agradecerle. Y es una condición, es un defecto dentro de este problema que tenemos, que es el pecado. ¿Qué cosas tenemos que agradecer nosotros? Y podríamos hacer una lista grande, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú quieres agradecer en tu vida? Y podríamos hacer ese ejercicio, y no es malo. Y básicamente lo primero que uno debería poner es que siendo pecadores, mereciendo solamente castigo, Dios pagó nuestra deuda en Cristo Jesús en una cruz. Porque si no fuera por eso, ninguno de nosotros estaría acá, ¿o no? Estaríamos camino al infierno. Ni tampoco tendríamos esperanza de la gloria con Cristo en el cielo. No tendríamos absolutamente nada de eso, por nuestro problema del pecado. Por lo tanto, solo eso ya vale más que todo el oro del mundo. No tengo idea cuánto será todo el oro del mundo, pero la idea es expresar algo exagerado, ¿no? Cualquier cosa que se les ocurra que es grandiosa vale nada comparado con lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. ¿Cuántas gracias tenemos que darle entonces a Cristo por ese sacrificio, mostrando todo su amor, dando toda su vida, no dejándose nada para entregarlo todo a nosotros, para que nosotros que no merecíamos nada, o sea, no, sí merecíamos algo, el castigo, haya cambiado esa condición, pagando Él por nosotros? ¡Wow! Da lo mismo entonces lo que venga, ¿no? En nuestras vidas. Después de eso, ¿hay algo que tenga un valor parecido? Nada. Da lo mismo lo que venga, porque estamos en Cristo. Y el morir es ganancia, ¿recuerda? El regalo de gracia es inmerecido y por merecer, más encima, lo contrario, adquiere una dimensión infinita. Y muchas veces la tomamos trivialmente y no le damos el peso día a día en nuestras vidas que realmente tiene. Porque solo el hecho de despertar un día es por la gracia de Dios. Y despertar orando es por la cruz de Cristo, ¿o no? Y tener esa esperanza de que si llegamos a Dios en oración, Él nos va a responder, es en los méritos de Cristo, es por lo que Él hizo. ¿Cuántas gracias tenemos que dar eso? Y consumimos alimentos que vienen de la mano del Señor porque Él nos sustenta en Cristo, en todo, y damos gracias en el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Con cuánta pasión? Tenemos que crecer para abundar en acción de gracias y glorificar de esa manera al Señor que lo dio todo por nosotros. Tremendo regalo. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, no lo busquen, yo solo leo. Está después de Jeremías 3, aquí estamos. Versículo 39 va a decir: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y básicamente la pregunta es: ¿de qué te lamentas? ¿Qué estás sufriendo? Y podemos estar sufriendo muchas cosas, ¿sí o no? Yo no estoy diciendo que sea malo no considerar el sufrimiento, todo lo contrario es bueno, porque por algo estamos sufriendo. Pero va a decir lo siguiente: laméntese el hombre en su pecado. Si verdaderamente el hombre tiene que considerar una sola cosa por la cual está sufriendo y que eso tenga todo el valor, es su pecado, para volverse a Cristo, que perdona los pecados. ¡Wow! Y esa es otra oración que hacemos día a día, ¿no? ¿Cuántas gracias a Dios en ese tremendo regalo que Él hizo en Cristo, en esa cruz? Y a propósito de regalos,
¿Cómo te sentirías si tú regalas algo a alguien muy costoso y no te lo valoran? No me gustó. Duro, ¿no? Todavía tenemos ese corazón para decir, oye, todo lo que pagué por eso, todo lo que me esforcé por eso. Piensa siempre en esa cruz. Nuestra vida está en esa cruz. ¿Cuánto cobra el Señor por eso? Si realmente entendemos el precio que tuvo que pagar el Señor, ¿cómo estás agradeciendo? Veamos el Salmo 100, que es un salmo de gracias. No dice quién lo escribió, pero el salmista, trata de imaginarte cómo el salmista tenía su corazón cuando escribió eso, inspirado por el Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo vas a agradecer al Señor? Y básicamente hay unos verbos ahí, dice ¿cómo? Cantad alegres. En el idioma original, en el hebreo, esa es una sola palabra. No está diciendo que tú puedes cantar y más encima cantar alegre. No. La forma de cantar al Señor es de esta manera, no de otra. No con el corazón frío. Ese es otro verbo. No está diciendo eso el salmista. Está diciendo cantad alegres. Luego dice, servid a Jehová. Y ahí dice cómo. Con alegría. Nos sirve servir al Señor de otra manera. Y uno puede leer textos donde dice que si no servimos al Señor con alegría, va a recibir castigo. Aparece en Deuteronomio capítulo 28, lo pueden buscar después. Venid ante su presencia con regocijo, cantad alegres, servid alegres y venir alegres. Lindo salmo, ¿no? Quiero leerlo todos los días para tener siempre ese gozo y dar gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en mi vida. ¿Cómo agradeces al Señor? Lee los primeros 2 versículos del Salmo 100 todos los días. Si quieres, escríbelo y ponlo en la puerta de tu casa. O donde te guste dentro de tu casa para poder verlo todos los días y decir, esa es mi vida en el Señor hoy y cada día para siempre. Los versículos 1, 2 y el versículo 4, entonces está hablando de acciones. El versículo 4 va a decir, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Se dan cuenta que hay verbos ahí? Acciones que vamos a hacer con gozo, alegres, dando gracias a Dios. Son sentimientos que motivan a hacer algo. Dios pone en nuestro corazón esos sentimientos para hacer algo bendiciendo su nombre, así como Él nos bendice, alegres. Y de esas acciones de gozo las hacemos porque nosotros sabemos quién es Dios, y eso lo va a decir en los versículos 3 y 5. Versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Y este reconocer es como conoce que Jehová es Dios. Esa es un poco la idea. Y después va a decir, Él nos hizo. Conoce que Dios nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Tienes que saber o conocer que somos su pueblo. No estamos en otra parte sino en la mano de Dios. Y ovejas de su prado. Versículo 5. Porque Jehová es bueno. O si quieres, conoce que Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. De nuevo, conoce que la misericordia de Dios es para siempre. Su verdad por todas las generaciones. O dicho de otra manera, conoce que la verdad de Dios es eterna y no cambia. Y es verdad. Y todas esas cosas que nosotros podemos conocer de Dios, entonces van a llevar a nuestro corazón a estas acciones de gozo que están en los versículos 1, 2 y 4. Nuestra vida entonces va a ser motivada por el Señor. Y suena una frase simple, pero cuando digo por el Señor, por lo que dice el Salmo, por lo que nosotros conocemos del Señor, de quién es Él y de cómo es Él.
Y cuando vemos esas verdades a través de la Biblia, nuestro corazón se va a llenar más y más de gozo. ¿Y qué vamos a querer hacer? Dar gracias a Dios, alabar su nombre y contarlo a otros. Mira este tremendo Dios que tú todavía no conoces, pero yo sí. Mira cómo me responde, mira cómo Él es bueno, ¿sí? Eso está escrito aquí en el Salmo. Nuestra vida en general siempre se está nutriendo o va adquiriendo experiencia, eso así lo llamamos, ¿no? De las cosas que conocemos, ¿sí? Si yo estudio matemáticas, difícilmente voy a ser un buen biólogo. Pero las cosas que yo conozco me llevan a ser las cosas que yo soy. Y las experiencias de vida, cómo fui educado en mi hogar, en la sociedad, en el colegio, etcétera, van conformando mi carácter. Y va a hacer que yo mire de ciertas formas, por ejemplo, el trabajo, que pueda ser responsable o no en un trabajo, o que pueda trabajar en lo que sea, o trabajar en cosas muy específicas, etcétera. Todo depende de cuál sea mi conocimiento, de cómo yo administre mi dinero también, o cómo yo valore mi dinero. Que para mí el dinero puede ser lo más importante en mi vida, por ejemplo. Puede ser, según las experiencias que yo haya aprendido en mi vida, la forma en que veo a la familia, la forma en que veo mi matrimonio, lo mismo. Por ejemplo, en el tema del dinero, yo puedo tener predestinado el dinero, porque yo aprendí o me enseñaron o la experiencia de vida me guió a eso y yo sé que al final de mes voy a ganar tanto y yo ya lo tengo gastado. O cuando lleguen las vacaciones ya tengo todo el dinero del año gastado en eso, predestinado. O, ¿has escuchado esa frase cuando abre el closet y dice, oh, no tengo qué ponerme? ¿Sí? Y está lleno de ropa. ¿Cómo estoy valorando las cosas, los bienes? Depende cuál sea mi experiencia de vida. Hablaba del matrimonio, y yo quiero que mi matrimonio sea feliz. Y bajo esa premisa, yo quiero mi matrimonio feliz, entonces yo voy a hacer ciertas cosas para que, según mi experiencia, mi matrimonio sea feliz. Por ejemplo, no le voy a contar un montón de cosas para que no se enoje. Qué feliz matrimonio, ¿sí o no? Lleno de mentiras, pero feliz matrimonio. Y las cosas que uno conoce hacen que mis actitudes, mis hechos sean determinados de una forma u otra. Aquí quiero ir con esto, que cuando uno lee este salmo, está diciendo, mira, conoce a Dios como es, conoce a Dios en lo que Él hace, y tu vida entonces va a ser determinada por esa experiencia, porque yo estoy en Cristo, y cambia absolutamente la forma en que yo mido las cosas. Va a ser absolutamente distinto. Conocer las verdades que son gloriosas, por ejemplo, a Dios, y todo lo que Él dice en toda la Biblia, no solamente en el Salmo 100, sino que en otros salmos y en toda la Biblia, va a hacer que ese entendimiento de Dios guíe mis afectos, mis sentimientos. ¿Por qué? Porque yo voy a estar convencido de la verdad de Dios. Y esa va a ser mi experiencia de vida. Si yo conozco todo acá, el solo en la mente, y no sirvo a Dios, no sirvo en la iglesia, no predico el Evangelio, difícilmente voy a tener esos afectos entrenados en las cosas del Señor. Tengo que hacerlo todo, como dice acá. Cantad alegres, luego que dice, servid a Dios con alegría. Servir es sumamente importante, es la manifestación entonces de cómo mis afectos se hacen realidad en obras, que es a lo que Dios también nos llamó. Porque lo conoces. Y porque conoces al Señor, todo lo que te pasa en tu vida, todo lo que tengas o no tengas en tu vida, lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. ¿Te suena, no? Está en ese salmo, ¿sí o no? Absolutamente. Toda la palabra de Dios está diciendo esta tremenda verdad. Tenemos que ser entrenados en un corazón en gratitud. Y entonces mi vida va a ser de alabanza al Señor y voy a tener un estilo de vida de gratitud. Tenemos que aprender a agradecer y ejercitarnos
para eliminar, por ejemplo, las quejas, que el trabajo es malo, que en mi familia me tratan mal. Piensa en la cruz, cómo trataron al Señor. Por eso digo, cuando uno va a las Escrituras se da cuenta que uno se queja de lleno, porque en Cristo estamos llenos. Piensa en eso, estamos completos en Él. Wow, se nos olvidan las cosas porque el ejercicio de experiencia de vida en este mundo a veces es más fuerte porque nuestra carne tira a eso. Pero nosotros no queremos vivir de la carne, queremos vivir del Espíritu y cantar alegres a Dios y servir a Jehová con alegría. Esa es nuestra vida, para allá vamos. No nos vamos a quedar cómodos en nuestras casas. Nos acostumbramos 1 año y medio a estar en nuestras casas y nos llegaba por internet esto mismo que estamos haciendo ahora y veíamos la palabra del Señor y damos gracias porque nunca, ningún día faltó palabra del Señor en esta iglesia. Gracias, Señor, por eso. Pero ahora tengo que dar un paso más, venir a la iglesia y a no seguir cómodo en mi casa. Porque de esa manera estoy dando gracias de verdad al Señor. Yo quiero más de ti. Y esa es una forma de glorificar y dar gracias al Señor. Dios nos va a bendecir, ¿cuándo? Siempre, porque está en su naturaleza y lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos va a bendecir siempre. ¿En qué parte? ¿Se sabe en ese versículo, no? Ya lo vamos a ver. Dios se deleita en bendecir. Recuerda que Dios siempre hace todo para su gloria y todo lo que hace para su gloria lo hace con gozo. Él se deleita en sí mismo y una forma de deleitarse en sí mismo es cumplir sus promesas, por lo tanto es bendecir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Bendice para su gloria y ha prometido bendecirte. Por tanto, hay una cosa que tú tienes que tener segura, absolutamente segura ahora. ¿Cuál es? Que Dios te va a bendecir siempre. ¡Wow! ¿Sabías eso, no? Yo pensaba que sí. Bueno, ahora lo tienes seguro que sí. ¿Cómo? Leamos un salmo. Estamos en Salmo 100, avancemos 5. Salmo 115, versículo 12. Y va a decir, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Ahora, sabemos que esta expresión que cuando dice que Dios se acuerda, no está diciendo que se olvidó de algo y ahora se acordó. Está diciendo que es el tiempo en que Dios lo va a hacer. Eso significa la expresión se acordó de. ¿Estamos? Por lo tanto, podríamos leer así. Ahora es el tiempo en que Dios nos bendecirá. El tiempo que Dios determinó para eso. ¡Wow! Gracias, Señor. Versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. ¿Quedó alguna fuera? No. Todos los que tememos al Señor vamos a ser bendecidos. Y dice que lo va a hacer. Es una promesa del Señor. ¿Te das cuenta, no? Está en la Biblia. Dios promete que nos va a bendecir. ¿Cuándo? Siempre. Luego dice, en el 14, aumentará Jehová bendición sobre vosotros. O sea, no solamente que nos va a bendecir, sino que nos va a bendecir en abundancia. Y finalmente en el versículo 15, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese gran Dios que todo el mundo lo ve lejos, para nosotros está cerca. ¿Y qué dice el salmista? Que somos benditos, porque Él nos bendice. Promesa del Señor. Ahí tienes una más para dar gracias al Señor. Está escrito. Pero tenemos que tener un cuidado. A veces nos gustan mucho las bendiciones y realmente las bendiciones son preciosas. Deberían gustarnos mucho, pero no tanto como para amar las bendiciones y no a quien bendice. Primero está Dios, que Él es quien bendice. A Él tenemos que amar, a Él tenemos que temer, como dice el Salmo. No olvides a Dios para cumplir su palabra, para cumplir todas las cosas que Él dice. Lo dijo Dios por medio de Moisés al pueblo en el desierto. Y uno puede leer varias veces esa frase en Deuteronomio. No sea que te vaya bien, que comas y te sacies, que construyas todo lo que necesitas, que tu ganado se multiplique. Va diciendo todas esas cosas. Bueno, nosotros no tenemos ganado, pero se entiende la idea, ¿no? No sea que te vaya bien
y se enorgullezca tu corazón. Tenemos un riesgo porque aún vivimos en esta carne. Lo que siempre tenemos que mirar es esa cruz, porque en esa cruz tenemos toda la bendición, pero en esa cruz tenemos también que somos pecadores. Nunca olvidemos eso. Vayamos siempre a Dios en humildad, dando gracias por su bendición. Y hay un salmo, vamos a devolvernos ahora 2 salmos, al Salmo 103, que también es un salmo donde David ahora va a dar gracias. Y es interesante el salmo porque de alguna manera nos llama a recordar a Dios en oración. Salmo 103, y conocemos el salmo, ¿no? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y hasta lo cantamos. Bueno, por lo menos yo me acuerdo de haberlo cantado alguna vez. Bendice alma mía a Jehová. Y voy a darle algunos tips de lectura. Cuando dice alma mía es equivalente a la frase cuando dice bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía es lo mismo que todo mi ser. ¿Ok? ¿Cuánto David está rindiendo de su vida para bendecir a Dios? ¿Cuánto de él? Todo. Amarás a tu Dios de todo tu corazón. ¿Le suena, no? De toda tu mente, de todo tu cuerpo, con todo tu ser. Está haciendo exactamente lo mismo. Nada extraño a nuestra vida. Ahora dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, repite, pero mira lo que dice ahora, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos que recordar quién es el Señor y las promesas del Señor, o si quieres, lo que Dios hace, sus bendiciones, en oración siempre. Y esta oración, si te fijas, David se la está diciendo a sí mismo. ¿Con quién está hablando? Consigo mismo. Bendice alma mía. Es como, recuerda quién eres tú y quién es Dios y todo lo que está haciendo en tu vida y todo lo que ha hecho y lo que va a hacer. David no tenía toda la información que tenemos nosotros, él no conocía la cruz, pero tenía una fe impresionante, sabiendo que iba a llegar a las manos del Señor una vez que él muera. Lo mismo que tenemos nosotros. Bueno, nosotros estamos en las manos del Señor. El olvido es una falta de aprecio por el regalo que recibimos de parte de Dios. Se nos olvidan las bendiciones. Alguien tiene algo por qué dar gracias y todos callados. ¿Nos ha pasado, cierto? Sí. Tenemos que entrenarnos en esto de dar gracias para no olvidar, y la forma de entrenarnos para no olvidar la enseña aquí Dios por medio de David. Bendice, alma mía, a Jehová, o dicho de otra manera, ya que conozco a Jehová, Salmo 100, recuerda, ¿no? Que Él es bueno, misericordioso y su verdad es para siempre. Y tantas cosas más, ya que conozco al Señor, no tengo otra cosa y no quiero otra cosa que bendecir con todo mi ser al Dios que me ha dado todo. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué pecado dejó fuera? Ninguno. Por eso que pedir perdón al Señor cada día es un acto de gratitud. Porque Él los quiere perdonar. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Ese peso de pecado Él lo quita. Él sana todas tus dolencias. No está diciendo que te va a sanar de todas las enfermedades que tú tengas. No, no dice eso, si no todos estaríamos siempre sanos, ¿o no? Sino que lo que dice es que Él es el que hace la obra cada vez que tú sanas. Eso está diciendo. Para que nuestro corazón no se enorgullezca, ni le demos gloria al médico, sino gloria a Dios que puso ese médico. David tenía esa fe aún sin ver la obra de Cristo que nosotros conocemos. Y estaba tan sorprendido que escribió este salmo. Piensa,
cuán extasiado puede estar tu corazón al pensar en la obra de Cristo en la cruz, en lo que hizo por ti. ¿Escribirías algo así? Señor, ayúdame a escribir algo así, aunque no se lo muestre a nadie. Pero yo quiero decirte eso con mi corazón para darte gracias por lo que hiciste por mí en esa cruz. Básicamente es el Salmo. Y más encima, lo hiciste para tu gloria. ¡Cuánta gloria del Señor! Fiel a sus promesas. Y todo lo que el Señor hace, se lo dije al principio, lo hace para su gloria y lo hace con gozo. De alguna manera, ¿sabe por qué lo hace con gozo, no? Porque Dios se autoexalta en todas sus obras. Y piensa lo siguiente, tú eres una obra del Señor, ¿o no? Dice ahí, pueblo suyo somos. Sí, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Dice eso el Salmo? Él se exalta en ti, en que tú eres su obra. Gracias, Señor. Toda la Escritura nos lleva a agradecer al Señor por su gloria, porque todo lo que hace, incluido tú, es gloria de Dios. ¿Se dan cuenta que la gloria de Dios no está tan lejos? Y a veces la vemos como lejana. No, está aquí en esta iglesia. Te veo. Gloria de Dios. Y estas cosas lo hace, como dije, con gozo. ¿Para qué? Para que ese gozo regrese a Él en forma de gratitud. Wow. Por eso el salmista dice, bendice al Señor. ¿Cómo vamos a bendecir al Señor? No de la forma en que Él nos bendice, porque Él nos bendice de una forma que solo Dios puede hacer. Pero nosotros podemos dar gracias. Y estamos yendo a Él con el gozo con que Él hace las cosas para nosotros con gozo. No solamente amamos al Señor porque Él nos amó primero, sino que nos gozamos en todo porque Él se goza en todo en nosotros, para su gloria. Reconocer que Él es Dios. Eso dice versículo 3. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros conocemos a Dios, reconocemos que Él es nuestro Dios, va a quitar de nuestro corazón toda adoración a algo que no sea Él. O sea, cada cosa va a estar en su lugar correcto, no donde a veces nosotros lo ponemos y lo exaltamos, casi poniéndolo en el mismo nivel o más que el Señor en ocasiones. Y eso es pecado y se llama idolatría. Y no nos damos cuenta. El ejemplo del médico, ¿sí? Dios nos sanó de una enfermedad, ¿por qué? Porque el médico que nos atendió es seco. Buenísimo. De hecho, yo estoy yendo ahora a un médico para ver el tema de la pierna, que me dijeron, este médico es seco, y por lo que vi, es muy bueno. Gracias, Señor, por poner eso, porque tú estás haciendo eso. Cuidado con cambiar las alabanzas. Es Dios el que hace esto, y cuando vemos eso, inspira entonces en nosotros no solamente la gratitud, sino que algo más, el compromiso. Porque Dios está totalmente comprometido con su obra, porque mediante su obra Él se glorifica. No podemos discutirle eso al Señor, Él lo hace perfecto, porque todo lo que hace es perfecto. Pero también, en todo lo que Él hace, inspira en nosotros ese compromiso, es nuestra respuesta de gratitud. Por eso dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Después dice, servidle con alegría. Y ahí está la respuesta. El compromiso de un corazón agradecido. No basta simplemente decir gracias, sino que hacer gracias. La salvación solo viene del Señor, y ya ese acto es infinito, ¿no? La salvación es más de lo que podemos a veces incluso pensar. Hoy estás en Cristo no porque tú seas especial, no porque tú seas muy bueno, ni tampoco porque eres más inteligente que aquel otro a quien también se le ha predicado el Evangelio y está rechazando al Señor. Oh, no, ese no es tan inteligente como yo.
No estás, por eso no estás en Cristo. Tú estás en Cristo por Cristo. Porque Él hizo la obra. Tú no hiciste nada, ni merecías nada. No somos mejor que otros, no somos mejor que los que han rechazado al Señor. Porque antes también estábamos en lo mismo. Él cambió nuestra vida. Pablo aclara esto cuando le escribe una carta a la iglesia de Colosas y va a agradecer en esa carta a la iglesia el compromiso que los hermanos tienen con el Señor, su fe, su gozo. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4 va a decir: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué está haciendo Pablo? Está orando al Señor, dando gracias. ¿Y por qué da gracias? Por la obra del Señor que llevó a estos que antes no eran hermanos a ser hermanos, y siendo hermanos, ¿qué hacen? Viven en fe y la muestran. Se ve, pues dice, habiendo oído de vuestra fe. O sea, hay algo que es manifiesto a los ojos de cualquiera. ¿Y qué cosa es más manifiesta? Y del amor que tenéis a todos los santos. Amaos los unos a los otros. Lo vivía la iglesia en Colosas, así como lo queremos vivir nosotros. ¿Amén? Así es. Dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nosotros. No es que nosotros sabemos tanto las Escrituras que estamos haciendo todo lo que el Señor dice. No es por eso, es porque el Señor cambió nuestro corazón y pone en nuestro corazón así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es obra de Dios. Cantad alegres a Dios. Servid a Jehová con alegría, porque Él es bueno y misericordioso. ¿Cuánto nos falta conocer más al Señor para adorarlo con pasión, para que Él sea nuestro deleite diario? Como dice el versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por eso, Señor, quiero agradecerte hoy y mañana y cada día de mi vida, sin faltar ninguno, pero con pasión quiero hacer algo para que tú veas mi gozo. ¿Cómo puedo hacer eso? Respondiendo la invitación que nos hace el salmista. No solo a dar gracias a Dios, sino también a servirle y reconocer quién es Él en nuestras vidas. El salmista nos invita a hacer un compromiso. Y ese compromiso es a declararnos a nosotros y al Señor. Los versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Quieres hacer ese compromiso hoy? No lo dejes para mañana. Dios ya hizo todo por ti. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña cosas que, aún sabiendo, van más allá de nuestro conocimiento. Sigue poniendo en nosotros el deseo de saber estas cosas para que nuestro corazón se deleite más en ti, en tu palabra y en servirte. Y queremos hacer este compromiso, Señor. Venir y deleitarnos con nuestros hermanos, todos juntos, a una voz, unánimes, como un cuerpo en Cristo. Darte gracias cada día, comenzando quizás por pedir perdón por nuestros pecados. ¿Cuántas gracias tenemos que darte por ese tremendo regalo, por ese poder que demuestras en nosotros, aún siendo pecadores? Ayúdanos a enamorarnos de ti, por todo lo que estás haciendo, por ese tremendo poder que aún en nuestras aflicciones está obrando en nosotros para algo mejor. Y porque sabemos que no importa lo que pase, la obra que tú has hecho en nosotros es infinita. Y un día vamos a estar en la gloria, cara a cara con Cristo, dando gracias cada segundo, cada minuto de nuestra vida por lo que hoy estás haciendo. Ayúdanos a que no perdamos el tiempo hoy, sino que lo aprovechemos como el salmista. En el nombre de Jesús. Amén.